Por eso te decía hace un ratito que de repente los santos sí podían perdonar inmediatamente, porque de repente estaban tan libres de faltas o tan libres de errores o de pecados, de que su posibilidad de perdón era mucho más sencilla, ¿no? Pero los que estamos llenos de defectos, y yo soy el primero, entonces nos es realmente difícil poder perdonar, porque nos es difícil poder aceptar nuestros propios errores y nuestros propios defectos y las propias rabias y cóleras que tenemos dentro. Bien, vamos a ponernos en la situación que la persona llena de rencor no quiere aceptarlo, ¿no? Está rabioso, está metido en su cuarto, no quiero hablar con esa persona, que sácala de mi vista, o sea, no hay perdón, no hay posibilidad de perdón. ¿Qué pasa? ¿Qué circuito lleva ese tánatos, ese odio, hasta llegar al órgano? Bueno, tú sabes, Fernando, desde que se ha descubierto hace ya algunos años, que cuando las personas se guardan en rencor, cuando las personas están llenas de lo que algunos fisiólogos han llamado estrés, empiezan a suceder una serie de fenómenos muy interesantes en el organismo. Hay un sistema en el organismo que se llama el sistema nervioso simpático. Y este sistema nervioso simpático, cuando uno está estresado, cuando uno está con rencor, se activa. Y al activarse ese sistema nervioso simpático, empieza a producir el cuerpo adrenalina, empieza a producir noradrenalina, y uno empieza a dejar de producir determinados linfocitos, que justamente son los que evitan las infecciones. Entonces, cuando uno empieza a dejar de producir esos linfocitos que me parece que los produce la glándula del timo, que creo que son los linfocitos B, si es que la memoria no me falla, entonces esos linfocitos son los encargados de combatir todas las células cancerosas. Entonces, inmediatamente la persona tiene una gran predisposición a enfermarse de cáncer. O lo que se sabe, cuando las personas están con rencor, rápidamente se resfrían, se enferman y les viene toda una serie de problemas físicos. Hablemos de otro aspecto que también vale la pena decirlo, ¿no? Hay personas que se despiertan cansados, ¿no? Que no han dormido bien. Y si tú les preguntas, ¿has dormido toda la noche? Sí, 8 horas de sueño, perfecto, pero amanezco cansado, con la boca amarga, amanezco con una sensación muy, muy fea, muy compleja dentro de mí. Y por lo general se acostaron con un rencor muy grande. Se acostaron peleándose con alguien, ¿no? Dejo el trabajo, ya no vuelvo con este, o si no, esa tal por cual va a ver lo que yo le voy a hacer. Finalmente descansan, se duermen, pero amanecen agotados. ¿Qué querría decir esto? Evidentemente que durante el proceso del dormir, durante el proceso del sueño, no se habría logrado, ¿no? Un sueño reparador, que se llama. Claro, la persona... lleno de afecto, lleno de ilusión en medio del sueño, ¿no? Sino sería un sueño persecutorio, que muchas veces ni se recuerda, ¿no? O sea, es cargados de dolores, cargados de rabias, cargados de penas. Sí, tanto es así de que la persona no ha podido descansar. Lo que sucede es que muchas veces nosotros no tenemos conciencia de nuestro inconsciente. Más aún, justamente porque es inconsciente, no tenemos conciencia de ello. Pero lo que sucede es que nuestro inconsciente tiene su propio esquema, tiene su propio libreto y actúa a nuestras espaldas. Entonces, cuando la persona está durmiendo, está tratando de reconciliarse con ella misma, pero evidentemente en su sueño, en su inconsciente, no se ha reconciliado. Ha seguido matando a las personas, las ha seguido destruyendo, se ha seguido peleando con ellas. Ahora, esto podría ser visto como un mal indicador, pero yo pienso que una persona que está teniendo pesadillas, que está soñando, que está tratando de matar a alguien o tratando de expresar su cólera o su rabia, es una forma en la cual su mente está encontrando un camino para la resolución de sus problemas. Me trae a la mente un paciente que durante mucho tiempo ha estado deprimido y que a raíz del tratamiento su esposa se empieza a quejar de que su esposo durante la noche se empieza a pelear con medio mundo. Se empieza primero a pelear con todo el mundo, empieza a gritar en la noche, no se acuerda de sus pesadillas. Dormido, me imagino. Dormido. Sí. Y después ya no tan solo se empieza a gritar, a pelear, sino también se empieza a reír, ¿no? Y clínicamente el paciente empieza a mejorar de su depresión. Entonces la posibilidad de poder expresar en sueños que voy a matar a mi enemigo es una especie también de búsqueda del perdón. Bien, lo cual querría decir, y esto ya es meternos un poco en la técnica, ¿no?, del manejo de estos complejos, lo cual querría decir que antes de perdonar
tenemos que hacer una buena catarsis. Así es, ¿no? es indispensable. O sea, tiene que venir un primer momento donde expresamos toda nuestra cólera, todo lo que nos ha hecho, pero verbalmente, ¿no es cierto? Así es. Y es por eso que es tan importante la palabra, ¿no? La palabra justamente es lo que impide de que esa cólera vaya hacia el cuerpo. Cuando la palabra toma la cólera y le da otro nombre, Sí. y le pone nombre, y le da significado, pasamos de esa energía difusa, dañosa al organismo, a una energía mucho más sana que nosotros podemos manejar. Es por eso que los seres humanos hablamos, y es por eso que para nosotros la palabra es tan importante, y es justamente uno de los vínculos, o uno de los caminos, uno de los vehículos de nuestro deseo, ¿no? Bueno, hay un profesional, un psicoanalista que se llama Maldavsky, y yo estaba justamente hace poco leyendo un texto muy interesante. Semiótico. Sí, es una maravilla el hombre, ¿no? Realmente. Y tú sabes lo que él decía, hablando de la palabra como curadora, la palabra como generadora de todo un perdón, decía algo muy interesante. Decía lo siguiente: todo el mundo dice que existe la lengua materna, ¿sí? Y que la lengua materna la enseña la madre. Pero hay una lengua paterna que le enseña el padre a partir de los 3 años. Y que es un lenguaje que circula por la amistad, el perdón, la resolución de las viejas rencillas entre el padre y el niño y la posibilidad de recuperar al niño. Curiosamente, ¿Qué te parece eso? Me parece que es clave. Curiosamente, sabemos por la psicología del desarrollo que es a partir de los 3 años que el niño empieza a manejar su lenguaje ya de una forma correcta, donde realmente las palabras empiezan a significar. Antes de los 3 años, el niño muchas veces utiliza las palabras como objetos. ¿No? Eso se ve, por ejemplo, en la esquizofrenia, cuando hay una regresión y los pacientes empiezan a utilizar las palabras como objetos. O también en las neurosis obsesivas, ¿no? En las cuales se utilizan las palabras no como significados, sino como cosas. Pero ya un niño de 3 años empieza a utilizar las palabras como las usamos todos nosotros, donde empiezan a significar cosas. Es un segundo lenguaje que aparece. Así es, ¿no? Entonces yo creo que eso es clave, ¿no? Octavio, muchísimas gracias. Al contrario, Fernando, gracias. Ha sido el doctor Octavio Sagaceta que ha estado con nosotros, psicólogo, psicoterapeuta, quien nos ha deleitado con esta exposición y esta charla que he tenido con él.